Buen día, familia. Es un día de mucho gozo, como todos los días y como cada domingo que nos reunimos en nombre del Señor, pero hoy le sumamos un motivo a esa gratitud y es que el Señor en su gracia ha permitido que esta congregación llegue a sus 8 años desde que se plantó. Fue un 8 de octubre del año 2017 que el Señor usó a una familia para empezar lo que hoy conocemos como familia de fe, que no es más que el plan de Dios en el mundo, establecer su iglesia y establecerla por medio de iglesias locales en diferentes comunidades para que creyentes sean edificados, para que los perdidos sean alcanzados y para que la gloria de Dios sea dada a conocer por medio de esas dos acciones que son la misión principal de la iglesia en el mundo. Y realmente alabamos al Señor por su gracia, porque si esta iglesia sigue permaneciendo es porque el Señor así lo quiere, porque el Señor así lo permite, porque es su voluntad. Y además de celebrar el aniversario número 8 de Familia de Fe, dimos inicio a nuestro mes de misiones. Y es un mes donde realmente queremos aprovechar el espacio para meditar en la misión de Dios para su iglesia y lo que el Señor nos ha encomendado en su nombre para literalmente darlo a conocer al mundo, en el mundo. Y aunque no debiéramos, y esta es la verdad, no debiéramos tener que tener un mes de misiones para tener que reflexionar en esto e informarnos respecto a esto, la realidad es que se vuelve necesario cuando vemos que hay una gran pasividad de la iglesia de Cristo en el mundo de compartir el Evangelio. Y alguien alguna vez dijo que una iglesia que no comparte el Evangelio no se puede llamar iglesia de Cristo. Voy a repetir eso. Una iglesia que no comparte el Evangelio no se puede llamar iglesia de Cristo por una sencilla razón, porque fue lo que Dios mandó a hacer a su iglesia. No es el deseo y la voluntad de pastores que quieren que otros hagan esto, fue el deseo de Cristo. Fue lo que mandó a hacer a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y nos tiene que, por supuesto, ocupar el mandato de la gran comisión. Así que quiero invitarlos para abrir el tema, que vayamos al Salmo 96. Salmo capítulo 96. Y vamos a leer el Salmo completo esta mañana. Salmo capítulo 96 dice así la palabra del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Den al Señor, oh familias de los pueblos. Den al Señor gloria y poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y entren en sus atrios. Adoren al Señor en vestiduras santas. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alegres en los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Oremos juntos. Padre, gracias. Gracias por tanta paciencia y tanta misericordia, por tanta gracia mostrada, Señor, aún desde antes de que llegáramos a este mundo y aún hoy, estando en este mundo, estando en tus planes, Señor. Ha sido tu voluntad que estemos acá un día como hoy, adorando juntos. Ha sido tu voluntad que estemos hoy, un día como hoy, cantándote juntos, celebrándote juntos y escuchando tu palabra juntos. Señor, muévenos hacia el cumplimiento de tu misión. Y no como una tarea gravosa o como una carga para nosotros, sino como el gozo más grande
de servir a aquel que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para él. Que toda la gloria, Señor, sea tuya y que nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones dispuestos para vivir tu palabra aún de una forma más palpable y visible, Señor, en el aspecto de la proclamación de tu nombre. Y así lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chicos y chicas, ¿cuántos alguna vez han recibido una muy buena noticia? Levanten la mano. ¿Alguno que haya recibido una muy buena noticia? ¿Qué quiere hacer uno cuando le dan una muy buena noticia? Queremos contarla a todos. Es algo que queremos anunciar. Es algo que no podemos callar porque nos llena de gozo, nos llena de gratitud. Nos hace realmente querer que esa noticia salga del lugar de donde la recibimos. Probablemente si la recibimos en casa, queremos compartirla con los de casa, pero queremos contarla a cuantas personas nos sea posible. Probablemente si los chicos van al kinder, van a la escuela o algunos van al colegio, queremos que se expanda tanto cuantos no sea posible para que otros la escuchen y se gocen con nosotros. Y esa es la realidad de lo que Dios espera de un pueblo que adora. Dios quiere un pueblo cuya adoración no se quede encerrada en las cuatro paredes de un edificio, sino que sea una adoración que anuncie su gloria a todas las naciones. Y el Salmo es el eco del deseo de Dios, de que su gloria sea proclamada entre las naciones. Si el propósito esta mañana es literalmente que seamos animados, iglesia. ¿A qué? A participar activamente de la proclamación de la gloria de Dios, primeramente en nuestra nación, que es Costa Rica, pero siendo conscientes que esto tiene que ir más allá, tiene que ir a las naciones y obviamente tiene que ser un impulso y una consecuencia de la verdadera adoración que literalmente expresamos desde nuestro corazón, que es lo que impulsa la misión de Dios, reconociendo que el Señor reina soberanamente sobre toda la creación y que un día Él va a regresar y que va a juzgar con justicia. Así que, en primer lugar, veamos que si queremos ser una iglesia que proclama la gloria de Dios entre las naciones, tenemos que ser una iglesia que canta y proclama la salvación del Señor. Y eso lo vemos de los versículos del 1 al 3. Y vean la intención del salmista usando la poesía hebrea al repetirnos cosas que para él son importantes. Si ustedes ven, el salmista dice 3 veces canten al Señor. Y esa repetición es intencional, porque esa palabra canten es lo que está intensificando el llamado a que hagamos una proclamación de la gloria de Dios y de la salvación de Dios en las naciones. Nos da un mandato que no solamente era local para los primeros israelitas que escucharon el Salmo, sino que tiene un llamado universal. Vean que claramente el texto dice, canten al Señor un cántico nuevo, inmediatamente dice, canten al Señor toda la tierra. Y ya empieza a tener implicaciones, no solamente para la nación de Israel, sino para otros pueblos. Cuando pensamos en cantar, claramente es el acto de abrir nuestra boca y emitir un sonido, normalmente acompañado de una melodía. Pero cuando el pueblo de Dios está cantando, iglesia, es muchísimo más que una expresión musical. No es simplemente una expresión musical. Cuando estamos cantando, lo que estamos cantando es una expresión musical que está dando un testimonio al mundo de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho. Es un testimonio público del carácter de Dios a las naciones. Cuando usted y yo cantamos, no solamente estamos haciendo un acto en el que estamos abriendo la boca porque tenemos que abrirla. Estamos realmente dando un testimonio público del carácter de Dios. La expresión cántico nuevo es una expresión que cuando aparece en la escritura, aparecen momentos en los que Dios ha actuado poderosamente y va a decir algo que probablemente no ha sido escuchado antes. Pueden anotar como referencia Isaías 42:10, Salmo 98:1. Se usa esa expresión, no con la intención como se ha usado por años en el mundo carismático de que alguien empiece a abrir su boca y a decir cosas que le van naciendo en su corazón, sino como una expresión intencional. Algo que se hace no por hacer, sino porque Dios debe ser conocido. Y tiene que ser conocido a las personas que por primera vez que lo escuchan, ¿qué es?
un cántico nuevo. Todo ser humano que escucha por primera vez el Evangelio, todo ser humano que escucha por primera vez cómo Cristo nos alcanzó en su gracia, está escuchando un cántico nuevo, el cántico del Evangelio. Todas las veces. Todas las veces. Y queda demostrado por el Salmo, porque el Salmo no está sugiriendo que la gente ahora tenga un momento de espontaneidad. El Salmo nos dice claramente cuál es el cántico, ¿no? Y nos dice que tiene que ser cantado por toda la tierra y que tiene que ser un canto que bendiga el nombre del Señor. Esa palabra bendiga en hebreo es la misma palabra que se usa para alabar en este contexto. Y lo que está diciendo es que hay una expresión de alabanza al Señor. Pero vean el paralelismo, que usa 3 veces canten y después usa 2 términos que no tienen que ver con cantar, pero que también tienen que ver con ¿qué? Con expresar. Usa la palabra proclamen. Y ahora nos dice que esa proclamación que tiene que ser escuchada literalmente en toda la tierra y que tiene que alabar al Señor y que tiene que ser a diario, es acerca de las buenas nuevas de la salvación. Dice, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. No nos está diciendo que expresemos cualquier cosa. Nos está diciendo que expresemos literalmente las buenas nuevas de la salvación del Señor. Y esto tiene que ser relevante para nosotros. Porque si bien el Salmo fue entonado por Israel y está en el contexto de lo que llamamos los salmos de entonación, y si bien mucha de la composición del Salmo tiene ecos y sonidos muy similares a el Salmo que expresó David en 1 de Crónicas, capítulo 16, quien lo haya compilado al final y lo haya puesto en el canon inspirado por el Espíritu Santo, no quiso que fuera algo que se utilizara solamente en la entronización del rey de Israel, sino que está dando a conocer un reino que va más allá de las fronteras de Israel. Y un rey que es más grande que cualquier rey que se sentó en el trono de Israel. Y nos invita a proclamar, a anunciar con autoridad. Eso es lo que significa esta palabra, proclamación, un anuncio que se hace con autoridad a diario acerca de qué, de la salvación que el pueblo de Dios ha recibido de su Señor. Igualmente nos invita a contar. Contar es esta acción de decirle a otros, de comunicarle a otros. La pregunta es, ¿comunicarles qué? Acerca de su gloria y sus maravillas. Pero si ustedes ven el paralelo, cuando habla de gloria y maravillas, por lo que acaba de decir anteriormente, podemos decir que el salmista tiene la intención de todavía expandir más la idea de qué, de contar las buenas nuevas de la salvación. Porque eso demuestra la gloria de Dios. Eso expande la gloria de Dios en las naciones y hace que literalmente sean conocidas sus maravillas en todos los pueblos. Hace unos meses, cuando predicamos 1 Corintios 10 en el versículo 31, definimos este concepto de gloria. Y hablamos de que gloria es el peso real de quien es Dios. Y tiene que ver, obviamente, cuando hablamos de peso, estamos hablando de su valor, estamos hablando de su realeza, estamos hablando de su majestad, su poder, su santidad. Que lo que exige de los seres humanos es una respuesta en adoración, en reverencia y obediencia. No es algo que realmente nosotros le damos. Habíamos dicho en esa ocasión, y lo vuelvo a repetir en esta ocasión, sino que es algo que Él ya tiene y nosotros simplemente lo reconocemos y lo reflejamos. Porque la gloria de Dios es inherente. Él es glorioso por naturaleza y también es manifiesta porque Él ha manifestado por medio de sus obras. Y una de las obras de Dios para con la humanidad, ¿qué es? Que nos ha salvado, que ha decidido extender su salvación. Y por eso es que la maravilla de su gloria, hermanos, es que Él, siendo Dios, no solo es Dios porque quiso serlo, sino que nos demuestra que es Dios porque es el creador, es el salvador, es digno de alabanza. Así que cuando estamos cantando, la invitación del salmista es más que solo abrir la boca y emitir un sonido, tiene que ver con la proclamación del evangelio. Tiene que ver con la proclamación de las buenas nuevas. De manera que cantar en el contexto es una proclamación. Y como les decía al inicio, cuando ustedes y yo salimos a la calle y literalmente compartimos con otros de cómo Dios nos ha rescatado de nuestra vida anterior, hermanos, para esas personas, usted y yo estamos entonando un cántico nuevo. Para la mayoría. Nunca han escuchado algunos de ese Dios y algunos lo han escuchado, pero no han escuchado el verdadero evangelio.
Y otros han escuchado el verdadero evangelio, pero no han visto testimonio en alguien de que en serio el evangelio transforma. Y cada vez que lo hacemos es un canto nuevo para la vida de aquellos que están escuchando lo que tenemos que decir, sea que lo estemos cantando, sea que lo estemos proclamando. Son las buenas nuevas. Y quisiera aplicar este primer punto. Y es que en Costa Rica, hermanos, la realidad de la mayoría de personas es que ha conocido la fe evangélica de una forma nominal. La gente dice que es creyente, pero realmente su vida no lo refleja. Y esa es la mayoría del cristianismo en esta nación y en el mundo. La gente dice, yo soy cristiano, y con sus hechos niegan esa realidad que están intentando afirmar. Y lo que la iglesia, hermanos, necesita recuperar para adorar verdaderamente al Señor es la proclamación. Es el verdadero canto. Y no me refiero a este canto que hacemos acá al frente. Claro, lo que cantamos aquí tiene que reflejar el evangelio. Tenemos que cantar las verdades del evangelio. Eso no es negociable. Pero el mundo necesita escuchar la proclamación de la verdad y vidas no perfectas, pero que respalden el mensaje que estamos enseñando, que estamos dando a conocer a otros. La segunda realidad es que nosotros como iglesia no tenemos que conformarnos con cantar y vivir esto dentro de las 4 paredes del edificio donde nos reunimos el domingo, o en la casa donde nos reunimos el martes, o detrás de la pantalla de Zoom que nos reunimos un jueves. Nuestro testimonio tiene que ser misional, tiene que tener un alcance más allá de la edificación del cuerpo de Cristo. Póngase a pensar conmigo un momento. ¿Qué pasaría si con la misma pasión y el mismo ánimo que algunos hablamos de fútbol, otros de café, otros de política y otros de cualquier cosa, proclamáramos el evangelio en nuestro contexto? ¿Qué creen que pasaría? No me respondan. Piénselo por un momento. Si tuviéramos la misma pasión y la misma energía por hablar de estas cosas. Y lo que el texto nos anima es que una iglesia que está en misión, porque su Dios está en misión, es una iglesia que sí canta con gozo y proclama con gozo la verdad. La verdad que nos ha hecho libres, que nos ha salvado. Y eso en nuestro contexto, pero no se queda ahí. Déjeme darle una estadística que es alarmante. Y yo no quiero que usted se alarme solo por la estadística, hermanos. En este país donde el Señor nos puso, es aquí donde es nuestra misión. Antes de pensar en los que están allá, ¿qué es lo que voy a decir ahora? Tenemos que pensar en los que están aquí. Hay una máxima en las misiones. Usted no va a ir a hacer afuera lo que usted no está haciendo aquí. Si alguien dice, yo quiero ir a China y siento un llamado por China, y usted le pregunta, ¿y a cuántas personas estás evangelizando aquí? Te dice, a ninguna, pero Dios me está llamando a China. No lo mande. No lo apoye económicamente, porque no lo va a hacer. No vas a ir a hacer allá lo que no estás haciendo aquí. Pero hablando de allá, dice Joshua Project, que es una fuente de información misional, que hay 7.400 grupos étnicos, o sea, el 42% de los grupos en el mundo, que son considerados no alcanzados. ¿Qué significa que no son alcanzados? Significa que tienen menos del 2% de cristianos evangélicos en su grupo y no hay una iglesia autóctona, o sea, una iglesia dirigida por locales de la misma etnia, capaz de evangelizar al resto de sus hermanos de sangre. Eso es un pueblo no alcanzado. Y hay 7.400 grupos. ¿Sabe cuánto representa eso de la población mundial? 45% de la población mundial. Estamos hablando de 3.600 millones de personas en el mundo que tienen esa realidad. Muchos de ellos ni siquiera con una porción de la escritura traducida en el idioma de su corazón. Muchísimos de ellos ni siquiera con todo el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento traducido en su propio idioma. ¿Ven la urgencia de atender el llamado? Porque si el llamado no es atendido aquí, nunca va a ser atendido allá. Y esa es la realidad. Y nuestro reto como iglesia es que cada creyente sea un proclamador de las buenas nuevas aquí en la nación y no esperando que salga un viaje a otro lugar. Y la pregunta que tenemos que hacernos, iglesia, es: ¿nuestra adoración a diario está proclamando la salvación de Dios o solamente la proclamamos cuando nos reunimos los domingos? Y es la pregunta que tenemos que responder con sinceridad delante de Dios.
Pero el salmista no solo nos llama a cantar, sino que nos da la razón por la cual nosotros tenemos que elevar ese canto y hacer esa proclamación. Y la pregunta es natural: ¿por qué proclamar la gloria de Dios a las naciones? Y la respuesta está en los versículos del 4 al 6, por la incomparable grandeza del Señor. Y aquí lo que encontramos en los versículos del 4 al 6 es literalmente la primera razón del canto, y es la grandeza de Jehová, lo que llamaríamos su supremacía, estar por encima de todo. Y el salmista no se contenta con escribir y afirmarnos que Dios es bueno, tiene que afirmar que Dios es incomparable. Vea el texto: grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Dice: temible es Él sobre todos los dioses. No tiene comparación el Dios de la Biblia con el resto de los dioses que adoran las naciones del mundo o que adoran las personas en su propio corazón. Y da la razón de por qué literalmente Dios tiene que ser temible para las personas. Vean que dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Esa palabra que se utiliza en hebreo para ídolos es la palabra que se traduce como cosas vacías, como nada, literalmente. Lo que está diciendo el salmista es: los dioses de las naciones son ídolos. Está diciendo: los dioses no son nada. Está literalmente utilizando de forma despectiva y humillando a los dioses de las naciones. Porque son vacíos, no tienen poder. ¿Y cómo lo sabemos? Por la razón que da: pero el Señor hizo los cielos. Y apela a el carácter creador del Señor. Y déjeme afirmar algo ahí. A veces nosotros, cuando pensamos en Dios como creador, decimos: bueno, Dios es el creador, sí, Él hizo todo, nos creó a nosotros, ¿verdad? No nosotros a nosotros mismos. Repetimos el Salmo: pueblo suyo somos. Nos ponemos poéticos. Pero decir que Dios es creador es muchísimo más que afirmar que el Señor literalmente con su palabra hizo todas las cosas y del polvo de la tierra nos formó a usted y a mí. Decir que Dios es el creador es afirmar que si Él es el creador, Él es el dueño de su creación. Y tiene implicaciones que van más allá de un acto creador, sino que Él es el soberano sobre todo. ¿Usted quiere saber por qué su Dios es soberano? Porque es el creador. Y si es el creador, es soberano sobre todo lo demás que afirmamos. Pero decir que Él es el creador es decir que Él es el soberano, está por encima, no tiene comparación con los dioses de las naciones. Y afirma el salmista: gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Y aquí hay debate entre los comentaristas si se estaba refiriendo al templo o si se está refiriendo al trono de Dios como los cielos. Pero el punto es claro: donde el Señor está, hermanos, hay gloria, majestad, poder y hermosura. Donde el Señor está, eso es lo que se manifiesta en medio de su creación. De manera que si ese es el Dios que invita a la proclamación, y es el Dios incomparable en grandeza, porque es el creador, porque es el soberano, deberíamos temerlo. Debería ser temible para nosotros. Y cuando hablamos de temible, quiere decir que su grandeza nos genera asombro. Nos impacta de una forma tal que quedamos totalmente eclipsados por la grandeza de su poder. Pero no solamente nos deja eclipsados, no solamente nos genera un respeto más profundo por Él, sino que literalmente, hermanos, nos hace temblar. Nos hace temblar. Y no tenemos tiempo para leer toda la escena, pero acompáñenme a Éxodo capítulo 20. Versículo 18, dice: y es la escena de literalmente la presencia de Dios descendiendo sobre el monte Sinaí, el Señor dando su ley a Moisés y todo el pueblo viendo literalmente cómo esa presencia visible está descendiendo sobre el monte. Y dice el versículo 18 del capítulo 20: todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, ojo, se gozaron y brincaron de alegría. No, ¿verdad? Temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos,
pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y vean lo que responde Moisés en versículo 20. No teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Ese temor reverencial del que hablamos a Dios, que nos genera asombro por su grandeza, hacía temblar al pueblo también. Hacía temblar al pueblo. Y hace temblar a las naciones y a las personas de las naciones que no están adorando a este Señor también. Porque donde Él está, hay gloria, majestad, poder y hermosura. Una vez un hermano estaba orando y dijo lo siguiente: cuando yo oro, me doy cuenta de lo pequeño que soy. Y lo decimos con mucha sencillez. Lo decimos con simpleza. Pero es la realidad, hermanos. Si nosotros queremos que ese canto sea vivencial y que sea una adoración genuina del corazón y un acto de adoración genuino del corazón, lo que tenemos que hacer es que reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez de los seres humanos. Reconocer su grandeza, y al reconocerla es inevitable no ver nuestra pequeñez. No ver que somos literalmente insignificantes. Y por eso es que se dice que la verdadera adoración comienza con una correcta visión, un correcto entendimiento de quién es Dios. No puede haber verdadera y genuina adoración si no sabemos quién es este Dios que es grande, supremo, temible, porque es el soberano, el creador. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo no vamos a dar a conocer, hermanos, a este gran Dios? ¿Qué otro tema de conversación? ¿Qué otra razón nos puede literalmente desviar o distraer de proclamar su grandeza a las naciones, proclamando su salvación? ¿Qué otra cosa? ¿Tenemos un mejor tema de conversación o una mejor canción que esta? Y la respuesta es retórica: no, no la tenemos. Tenemos el privilegio de cantar este cántico nuevo que no todos pueden cantar. Es como cuando a usted le gusta mucho un grupo musical y resulta que van a sacar un nuevo sencillo o una nueva canción y todo el mundo está expectante. Uy, ¿qué será ese sonido nuevo? ¿Qué melodía tendrá? ¿Cómo será su letra? Y todos están expectantes. El mundo, hermanos. A veces pensamos que no está expectante, pero nuestro Dios sí está expectante de que cantemos la canción. Y nos tiene que importar lo que piense Dios, no lo que piense el mundo. Déjeme darle otro dato con respecto a la realidad del mundo. Dice Wycliffe, que es una organización cristiana que trabaja en la traducción de la Biblia, que hay 1.450 millones de personas que no tienen la Biblia completa en su propio idioma. 1.450 millones de personas no tienen una Biblia completa en su idioma. Y hay 1.680 idiomas sin escritura y sin trabajo de traducción en progreso. 1.680 idiomas. Ustedes y yo entendemos la urgencia de la proclamación de por qué este Dios es grande. Estas personas no es nada más que no tienen una Biblia en sus manos y pobrecitos no pueden leer en el idioma de su corazón la grandeza de este Dios. Estas personas se están yendo al infierno, iglesia. Se están yendo al infierno. Y hay personas que se atreven a decir cosas como estas. No, pero Dios es justo, y si nunca escucharon, entonces, hermanos, son pecadores. Esa es la condenación del mundo. El ser humano es pecador, Dios es santo, es justo, tiene que castigar al pecador. No se trata si escuchó el evangelio, no. La Biblia nunca lo pone en esos términos y condiciones. Este Dios grande necesita ser proclamado. Y también tiene que ser proclamado aún de una forma más profunda en nuestro corazón cuando profundizamos en las buenas nuevas de la salvación a diario. Déjeme explicar primero qué es estar predicándose el evangelio a diario. El evangelio lo creemos una vez para salvación. Amén. Amén. Una vez para salvación. Todos los días para santificación. Porque todos los días tienes que recordar que eres pecador. Todos los días tienes que ver literalmente la grandeza y la santidad de tu Dios
y todos los días tienes que ver que es Cristo la única razón por la que Dios sigue permitiendo que te comuniques con Él, que es demasiado santo. Y que gracias a Cristo todos los días podemos ir en arrepentimiento y fe a Él. Todos los días. Uno para salvación, todos para santificación. Todos para santificación. Y entonces, ¿por qué necesitamos todos los días profundizar en el Evangelio en nuestra vida? Bueno, porque es la grandeza de Dios la que nos libra literalmente de los ídolos modernos. Las naciones tenían imágenes, estatuas ante las que se postraban. Hoy los ídolos están aquí. Bueno, de hecho, aún esas naciones, el ídolo estaba en su corazón. Hoy no hay una estatua necesariamente, obviamente hay algunos contextos que sí, pero en nuestro contexto principalmente, el ídolo está en el corazón. Y tiene cara de dinero, tiene cara de éxito, tiene cara de comodidad, tiene cara de control, tiene cara de temor. Y todos esos ídolos, cuando no estamos eclipsados por la grandeza de Dios, son los que están controlando nuestra vida. Son lo que nos está diciendo que es grande. El dinero es grande, el éxito es grande, la comodidad es grande y Dios no. Y claramente un corazón que no ve la grandeza de Dios no puede proclamarlo como en la mejor canción que haya en su vida y en su corazón. Por eso necesitamos, hermanos, hablar de su grandeza. Esa es la razón por la cual hay que proclamar al Señor. Y el salmista no se queda ahí. Después de exaltar literalmente su grandeza, nos lleva al siguiente paso. Y es, si el único Dios es verdadero, entonces, ¿qué merece? Ser reconocido como rey. Y ese es el segundo punto. Una iglesia que adora al rey y proclama su reinado, versículos del 7 al 10. Y vean nuevamente lo intencional que es el salmista, que empieza repitiendo 3 veces la palabra tributen. Hay versiones que dicen den o tributad. Den, literalmente, al Señor. Y se repite 3 veces, enfatizando que Dios es el único digno de adoración. Den. ¿Por qué? Porque solo Él es digno. Y vean la progresión que hace. Den al Señor, oh familias de los pueblos, llama a todas las naciones. Dice, den al Señor gloria y poder, o sea, reconozcan, como lo hizo en la primera parte, den al Señor la gloria de su nombre. Reconozcan que Él es glorioso. De manera que el verbo tributen, hermanos, implica reconocer y rendir honor. Es atribuirle al Señor lo que ya le pertenece. No es darle algo nuevo, es atribuirle lo que le pertenece. Porque le pertenece a Él le pertenece la gloria y el poder. Y vean que no podemos atribuírselo si no lo vemos, si realmente no vemos su grandeza y no vemos su gran poder. Y ya el llamado no solamente es que oigan las buenas nuevas, ahora es que le den al Señor la gloria, que participen de la adoración. Y se hace de una forma específica. Vean cómo dice, adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Vea que no dice la hermosura de su santidad, dice la hermosura de la santidad. Y eso es relevante, hermanos, porque la forma en que nosotros reconocemos al Rey y reconocemos su reinado es literalmente en santidad. Acompáñeme, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y el texto quizás más conocido de este capítulo es el 15, que vamos a empezar a leer desde ahí. Primera de Pedro 1:15 dice, sino que así como aquel que lo llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y hay un llamado a literalmente recrearse en la santidad de Dios. Y dice 17, y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo.
Hermanos, ¿cómo no vamos a literalmente adorar al Señor en la hermosura de la santidad si Él no solamente nos llama a ser santos, sino que nos recuerda que nos redimió no con algo perecedero, sino con algo que literalmente es hermoso, que nunca se puede marchitar ni parecer, que es la sangre de Cristo? De manera que la forma en que nosotros adoramos al Rey tiene que ser en santidad. Es el llamado del salmista. Un pueblo que adora a su Rey es un pueblo santo que adora en santidad a su Rey. Y no se queda ahí. Dice, tiemble delante de Él una vez más toda la tierra. Recordándonos la necesidad de temblar delante del Señor, el cual es digno de ser adorado en santidad. Y cuando llegamos al versículo 10, encontramos quizá el mandato misional más claro. Dice, digan entre las naciones, el Señor reina. Y ese es el corazón misionero del Salmo. Proclamar su gloria como diciéndole a las naciones, el Señor reina. Y es interesante porque el salmista lo que utiliza es un verbo perfecto. O sea, lo que nos está diciendo el salmista en ese contexto es, ya Dios está reinando, literalmente Él es rey, ya Él está reinando, aunque aún su reino no está establecido en la tierra y no es conocido por todos. Pero Él es rey. Y no se queda en que Él es rey, dice, ciertamente el mundo estará bien afirmado, será inconmovible, Él juzgará a los pueblos con equidad. Y lo que podemos ver, hermanos, es que aunque el Señor es el rey soberano de toda la tierra, aún aguarda que ese reino inconmovible sea establecido aquí ahora. Se ha establecido en la tierra, porque vean que Él está hablando de naciones. Pregunta, ¿todas las naciones están adorando al rey? No. Quiere decir que va a llegar un tiempo futuro en donde todas las naciones van a reconocer que Él es rey. Literalmente naciones geopolíticas reconociendo el reinado del Mesías. Y el texto claramente nos dice que cuando Él venga a reinar, va a reinar con rectitud, con justicia. Y que literalmente el mundo no será movido porque Él va a estar dominando. Y todo va a estar literalmente en control desde un trono en el mundo. Vea lo que dice Daniel 2:44, hablando de ese reino del Mesías. En los días de estos reyes, de los reyes de las naciones, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y Él permanecerá para siempre. Un reino inconmovible. Un reino que no tendrá fin y que su Señor, que es nuestro Señor hoy, va a gobernar con rectitud, con justicia. Y apliquemos este punto. Hermanos, nuestro testimonio en este país no puede ser neutral. No puede ser ahí como que sí y no. Nosotros necesitamos, cuando anunciamos, cuando proclamamos el evangelio, tenemos que decirle a la gente, hey mundo, personas del mundo, el Señor reina. No hay otro. Él es el rey. Y no hay otro que vaya a reinar eternamente. Y tenemos que anunciarlo con claridad. En un país donde hay un pluralismo religioso, en un país donde hay muchas voces religiosas y aún no religiosas, la iglesia se tiene que levantar con valentía y proclamar la verdad de Cristo, y es que el Señor es rey. No solo es Salvador, es rey también. Gobierna. De manera que cada uno de nosotros tiene que ser su testigo. No como los discípulos en Hechos 1, que lo veíamos el jueves, que fueron testigos oculares de la resurrección, pero sí como testigos de los efectos de lo que atestiguaron otros en la resurrección. Y cada vez que compartimos el evangelio, hermanos, no estamos haciendo cualquier cosa. Estamos literalmente anunciando el reino de Dios. Usted ha escuchado cuando los que están dirigiéndonos a través de la adoración con música oran y dicen, Señor, usa este dinero para la expansión del reino. ¿Lo han escuchado? Para que tu reino se expanda. Hermanos, es la misión. No hay otra. Y usted dice, pero ¿cómo si no estamos apoyando a los que están al otro lado del charco ni económicamente y ahorita tal vez no estamos orando por alguno en particular como iglesia?
No, es que esto que estamos haciendo aquí tiene el propósito dado por Dios de qué, de que usted agarre esto y que haga, lo proclame. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Extendiendo el reino. Extendiendo el reino de Dios en los corazones de aquellos que obedecen a salvación y dándole a conocer aún a los que no obedecen a salvación de que hay un Dios que reina y va a juzgar. Porque es rey y va a gobernar con rectitud. Saben, países como el nuestro y algunos países latinoamericanos, y realmente no solo latinoamericanos, sino por el mundo, en donde la democracia y la justicia son valores muy apreciados. Yo creo que pocos acá hablarían mal de la democracia, ¿cierto? Todos están felices con la democracia, ¿cierto? Países donde esto es tan apreciado, textos como estos nos desafían a proclamar que la justicia suprema, hermanos, no está en la sala cuarta. La justicia suprema nunca va a estar en la Asamblea Legislativa, siempre va a estar en el trono de Dios. Usted quiere estar seguro, sea un ciudadano del reino y viva para la gloria de Dios. No espere que haya un mejor gobierno ahora que haya cambio el próximo año. No espere que haya mejores condiciones. No espere que haya más justicia. Ojalá la hubiera, todos la deseamos. Pero hay un reino al que usted y yo pertenecemos, donde hay un Señor que está sentado en el trono y que no cambia, que es justo. Y esto nos tiene que dar esperanza en medio de tanta corrupción, violencia, y nos tiene que comprometer aún más a ser un pueblo que viva para su rey. Pero el rey de los cielos, no un gobernante en la tierra. Y para terminar, el Salmo nos lleva al clímax, al final. Y es que la proclamación del reino de Dios no termina en la iglesia, hermanos. No termina con naciones geopolíticas, sino que literalmente tiene un efecto cósmico porque impacta a toda la creación. A toda, en su totalidad. Y lo que vamos a ver es que todo lo que respira se une al canto final de la victoria. Y por eso decimos la iglesia y el cosmos. Punto número 3, esperan con gozo la venida del Señor. Y lea conmigo nuevamente versículos del 11 al 13. Dice, alégrense los cielos y gócese la tierra. Ya no está hablando de personas. Ahora está hablando de la naturaleza, del mundo creado por Dios. Dice, ruja el mar y cuanto contiene. Regocíjense el campo y todo lo que en él hay. Canten con gozo todos los árboles del bosque. Y ahora esta adoración se extiende por toda la creación, familia. Ya no es algo que proclaman solamente los hijos e hijas de Dios. Ahora es algo que en un futuro la creación literalmente también va a proclamar y se va a gozar. Y da la razón el texto. ¿Por qué la creación un día va a hacer esto? Dice, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Y lo que el texto nos informa es que cuando ese rey venga, vea que dice viene, no dice ya vino, dice viene, tiempo futuro. Cuando ese rey venga y se establezca en el trono, la creación misma va a ser restaurada. Vaya conmigo a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 19. Dice, porque el anhelo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Vea que hace un contraste entre la creación y los hijos de Dios, o sea, lo creado y los seres humanos como parte de esa creación. Versículo 20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel, hablando de Dios, que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Versículo 22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Hoy la creación gime, pero el Salmo dice literalmente que un día la creación va a proclamar con gozo. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Porque viene. Y va a restaurar literalmente todo para que todo literalmente lo alabe.
y lo proclame. Y lo que vemos, hermanos, es que cuando Dios viene a juzgar o venga a juzgar en su segunda venida, su segunda manifestación, Él no solamente va a venir a literalmente hacer un juicio en el que va a condenar a las personas, sino que literalmente va a haber un acto restaurador. Y su creación lo va a experimentar. Y yo no sé usted, yo ni siquiera me puedo imaginar la belleza que tiene que ser ver una creación restaurada, liberada literalmente de los efectos del pecado. Pero Apocalipsis dice que cuando el reino se establezca, el niño literalmente va a poder jugar con los animales más salvajes que usted y yo no les permitiríamos hoy acercarse. Literalmente. Va a estar con el león, con el oso. Y el cordero va a estar ahí, ya no se lo van a comer. Porque toda la creación va a ser restaurada cuando su reino milenial de Apocalipsis 20 sea establecido y haya perfecta justicia. ¿Cómo aplicamos este último punto? Hermanos, mientras proclamamos que es literalmente nuestra responsabilidad, tenemos que hacerlo con esperanza, porque el Señor prometió que va a regresar. Y esa es nuestra esperanza. Saber que un día vamos a vivir en un reino muchísimo mejor que los reinos de este mundo, porque Él lo prometió. Y lo que proclamamos literalmente es esperanza. Mientras el mundo está hablando de crisis económica, mientras el mundo habla de crisis política, mientras habla de violencia, nosotros lo que anunciamos como iglesia es: el Señor viene. Y el aquí y ahora no es para siempre. Y esto nos tiene que dar un sentido de urgencia, y es literalmente proclamar antes de que su juicio llegue por todas aquellas almas que hoy no están en la verdad. Y nuestra misión, hermanos, como iglesia debiera ser proclamar al Señor hasta que Él venga. Lo decíamos ahora en la cena, ¿verdad? Todas las veces que comemos el pan y bebemos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que ¿qué? Igual de la proclamación del Evangelio. Proclamamos el Evangelio hasta que Él venga. Y la pregunta final, iglesia, es: ¿cómo está proclamando? Y aquí sí lo voy a hacer literalmente para nosotros como IFE, para todos los que estamos acá y no pensando más allá. ¿Cómo está proclamando Familia de Fe la gloria de Dios en Costa Rica y más allá? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Es nuestra adoración, esta adoración sincera que tenemos en un espacio como este, la que nos está moviendo a la misión? ¿O nos vamos a quedar dentro de las cuatro paredes cómodos, sin ir más allá? Y mi deseo, iglesia, y no porque sea mío, sino porque es el deseo del Señor expresado en el Salmo, es que nuestras vidas tengan literalmente este eco de adoración que llegue hasta los confines de la tierra, comenzando aquí, pero que se expanda, declarando todos juntos que el Señor reina, que el Señor salva y que el Señor viene. Que ese sea nuestro canto para la gloria de Dios.